premios, reconocimientos y recompensas. La estimulación externa positiva. ¿Qué es mejor? ¿Premiar o castigar? ¿Prefieres premiar a tus hijos en lugar de castigarlos, pero no quieres comprar su obediencia? Pero, ¿sabes cómo motivar de forma positiva a tus hijos? En otro documental se declaró que la aplicación de un señalamiento positivo tiene más efecto que el castigo, que un reconocimiento evita 5 castigos. Además, es muy importante recordar que, para conseguir la obediencia, es necesario usar las 2 motivaciones: la motivación positiva de los reconocimientos y la negativa de las correcciones. Sin embargo, muchos padres usan mal la motivación positiva. Primero, porque no recompensan la buena conducta si no se generan problemas. Los padres no se dan cuenta de la conducta meritoria y no reconocen el esfuerzo del niño. Segundo, porque no quieren comprar con premios la conducta del niño. Enseguida, varias recomendaciones para utilizar la motivación positiva y evitar estos 2 argumentos. Utilizar el reconocimiento verbal. Todos los padres utilizamos el reconocimiento verbal, pero no lo hacemos con la siguiente técnica. 1. Llamar al niño por su nombre y utilizar todos los elementos de la comunicación no verbal. 2. Relatar el hecho que motiva el reconocimiento. 3. Expresar un juicio positivo, como: eres bueno, eres fuerte, me siento feliz, orgullosa, porque tú hiciste esto. 4. Darle las gracias e invitarlo a que siga esmerándose. Expresar los reconocimientos por escrito, en tarjetas pegadas en el refrigerador o en un tablero en el comedor. Puedes usar las frases para estimular al niño con déficit de atención que se sugieren en otro documental. Darle al niño cariños y contacto físico con reconocimiento. Puedes además hacerlo en forma de juego. Recuerda que a los niños les gusta que sus papás les hagan reír. Darles, por ejemplo, un abrazo de oso, un beso baboso, un minuto de cosquillas, perseguirlo para darle un abrazo, hacerlo sándwich, hacerle ron, lanzarlo para volar. Darle premios materiales que no sea dinero, como 3 minutos de mamá para que ella juegue a lo que tú quieras. Regalos, juguetes sorpresa como los que están dentro de los huevos de chocolate. Juguetes coleccionables como changuitos de diferente color. Accesorios para muñecos. Utiliza la técnica de economía de fichas para que acumule puntos o fichas para conseguir un premio grande. Darle reconocimiento junto con sus hermanos o delante de otras personas para que el grupo de hermanos lo motive a seguir la buena conducta. Por ejemplo, llevar a todos los hermanos a comer o a jugar a un lugar interesante y declarar que este es un premio porque su hermanito hizo tal cosa buena. Felicitarlo e invitarlo para que lo vuelva a hacer. Este es el momento oportuno para dar explicaciones, el porqué de las órdenes de los papás o para moralizar con todos los hijos. Recuerda, aprovecha para premiar el esfuerzo interno y la intención, más que los resultados externos y materiales, y corregir en caso de malos resultados materiales. Es necesario señalar que las condiciones para que una recompensa tenga efectos en la conducta son los mismos de la corrección: que sea coherente, que sea inmediato, que sea consistente y que sea notable.
Los niños se acostumbran más rápidamente al premio que al castigo. Cuando esto suceda, se sugiere subir el nivel de recompensamiento o cambiar la conducta a desarrollar. ¿Puede sugerir otra forma positiva de recompensar la obediencia de los hijos?